Mi hijo dijo que su suegra era la madre que siempre soñó tener, y yo lo escuché sin temblar. No fue rabia lo que sentí, fue la certeza de que el amor sin respeto no construye hogar. Guardé silencio, pero no resignación. Ese día dejé sobre la mesa un sobre que cambiaría todo. Nadie imaginaba lo que vendría después. Esto no fue el fin, Épomo fue el final. Fue el principio de una verdad que ya no podían esconder. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. El olor a flores frescas llenaba el salón de eventos en Madrid. Era el Día de la Madre, un domingo de mayo, y aunque el sol aún no se había puesto, el lugar ya brillaba con luces cálidas y risas animadas. Caminé despacio, con mi mejor vestido azul, aquel que guardaba para las ocasiones especiales. Tenía la esperanza, una esperanza infantil y testaruda, de que este año las cosas serían distintas, que mi hijo me miraría con orgullo, que Soledad dejaría de tratarme como una sombra incómoda. Pero cuando me acerqué a la mesa principal, la vi. Mi silla, pegada acá a la pared, justo al lado del baño. Me quedé de pie unos segundos, como si mis ojos me engañaran. El sonido de los cubiertos tintineando se volvió distante. Opaco. Mi hijo Álvaro no dijo nada. Ni siquiera levantó la vista. Soledad me dedicó una sonrisa pequeña, helada, y señaló la silla con un gesto, como si me estuviera haciendo un favor. Sentí como mi espalda se tensaba, pero avancé con la dignidad que aprendí desde niña. No darles el espectáculo que esperan. Me senté en la silla al lado del baño, escuchando la puerta abrirse y cerrarse a pocos centímetros de mí. La música empezó. Los brindis comenzaron. Nadie se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, de que yo no tenía a nadie sentado a mi lado. Mis manos se apoyaban en mi regazo, inmóviles, como si así pudiera mantener a raya la humillación que me trepaba por el pecho. Cuando el camarero anunció que era hora de entregar los regalos, las mujeres rieron emocionadas. Soledad, impecable con su vestido rojo, repartió cajas envueltas con cintas brillantes a las madres de su familia. Pulseras, perfumes, bufandas de seda. Yo observaba en silencio, esperando, aunque no sé muy bien qué esperaba. Entonces ella tomó una pequeña bolsa blanca de plástico y la deslizó por la mesa hasta dejarla frente a mí. Dentro había una taza de cerámica barata, con un corazón torcido pintado en un costado. Algunos rieron suavemente, no de alegría, sino de esa risa incómoda que disfraza el desprecio. «Para ti, Encarnación», dijo Soledad, con esa voz dulce que usaba cuando querías hacerme sentir pequeña. La tomé con ambas manos. Estaba fría. Fría como la forma en que me estaban borrando. Las conversaciones a mi alrededor fluyeron sin mí. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie recordó las décadas que pasé cuidando de Álvaro. Las cenas familiares que preparé cuando aún no había esposas ni nietos. Miraban a Soledad como si ella siempre hubiese sido la reina de esta familia. Y, en cierto modo, lo era. Su sonrisa se alzaba sobre todo, como un estandarte. Un recordatorio silencioso de que mi lugar ya no estaba en el centro de la mesa, sino al margen. Tragué saliva. No lloré. A esa edad, las lágrimas se guardan para los funerales. Cuando salí del salón, Madrid estaba iluminada con esa luz dorada que solo aparece en las tardes tranquilas de primavera. Las calles eran un espejo. Reflejaban cada paso, cada pensamiento. Me senté en el asiento trasero del taxi, mirando las farolas al pasar. Cada kilómetro me alejaba de esa mesa, pero no del nudo en mi pecho. El conductor hablaba de fútbol, de política. Yo no respondía. No porque no tuviera nada que decir,
sino porque si abría la boca, tal vez la voz se me quebraría, y no pensaba regalarles esa imagen. Me juré recordar cada gesto, cada mirada esquiva. En casa, el silencio era un manto pesado. Dejé mi bolso sobre la mesa y sostuve la taza con cuidado, como si pesara toneladas. La coloqué en la repisa de la cocina, frente a mí. No era solo una taza, era una declaración. Un recordatorio de que mi lugar ya no era suyo, ni en la mesa ni en sus corazones. Apagué las luces sin hacer ruido. Aquel día no grité, pero grabé cada palabra en mi memoria. La luz de la mañana entraba tímidamente por las cortinas de mi cocina. El silencio pesaba más que cualquier palabra que Álvaro pudiera a veces haber dicho. No había mensajes, ni llamadas, ni un simple «Mamá, ¿cómo estás?». La taza de la vergüenza, aquella con el corazón torcido, seguía allí, sobre la repisa. El eco de la noche anterior seguía pegado a las paredes, como el olor a café que se enfría cuando nadie lo bebe. Me serví una taza solo por costumbre. Las cucharas en el cajón no hicieron ruido al chocar, como si también entendieran que ya no había conversaciones familiares en esta casa. Antes, en las mañanas después de cualquier celebración. La cocina era un pequeño caos hermoso. Risas, tostadas, olor a pan caliente. Hoy, en cambio, era un desierto perfectamente ordenado. Me senté en la misma silla donde solía sentarse Javier cuando era niño. Un pequeño reflejo de orgullo me atravesó y luego desapareció. El silencio no era un accidente, era una declaración. Decidí salir. No porque tuviera planes, sino porque no soportaba otra hora escuchando mi propio respirar, rebotar en las paredes vacías. Caminé por la calle de Chamberí hasta llegar a la farmacia de Amparo, el lugar donde todas las mujeres del barrio intercambiaban frases rápidas sobre medicinas, dolores de rodillas y nietos. Era, hasta hace poco, mi pequeño refugio. Pero cuando empujé la puerta de cristal, ahí estaba Soledad, con sus gafas de sol aún puestas, el cabello impecable, riendo como si la vida siempre la hubiese favorecido. Me miró como quien observa a alguien fuera de lugar. «Encarnación», dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una formalidad. «Soledad». Pidió una crema hidratante con voz dulce, y mientras la dependienta buscaba el frasco, ella se giró hacia mí. «Ayer fue precioso, ¿verdad?». Sonrió, como si compartiéramos un secreto. Mi madre no paraba de llorar de qué emoción. Dijo que nunca se había sentido tan amada. Sus palabras eran suaves, pero el filo se sintió en cada sílaba. No mencionó mi nombre, ni mi presencia. Como si yo no hubiera estado allí. Como si no fuera la madre del hombre que le dio ese día perfecto. Mientras Soledad se alejaba hacia la caja, mi mirada se cruzó con el espejo que colgaba al fondo de la farmacia. No reconocí la mujer que me miraba. Sus ojos ya no tenían el brillo ingenuo de quien espera ser incluida. Eran unos ojos distintos, cansados, sí, pero firmes. En ese reflejo vi algo que no había sentido la noche anterior. Una semilla pequeña de determinación. El dolor ya no me paralizaba. Empezaba así a organizarse, a tomar forma, como un río que deja de desbordarse y busca su cauce. De vuelta en casa, la cocina seguía igual de vacía. Puse la cafetera en marcha aunque ya no tenía ganas de beber nada. El sonido del goteo se mezcló con mi respiración tranquila. Me senté frente a la mesa, observando cada detalle que antes representaba familia. El frutero lleno, los platos de cerámica azul, el mantel de flores que compré cuando nació mi primer nieto. Todo seguía allí. Todo, excepto ellos. Di un sorbo al café, despacio,
Ya no sabía amargo. Sabía claro. Como si el silencio empezara a revelarme cosas que antes no quería ver. Esa noche, acostada en la oscuridad, encendí el teléfono. El grupo familiar aún brillaba en la pantalla. Cientos de mensajes, fotos, risas, chistes. Ni una sola mención a mí. Ni un gracias, mamá. Sonreí. No fue una sonrisa triste. Fue una sonrisa de alguien que, al fin, ha visto el mapa completo de la traición. Si el silencio era su manera de hablar, entonces yo aprendería a hablarlo mejor que ellos. La tarde caía sobre Madrid con un tono gris, pesado. La luz que entraba por la ventana de mi salón no tenía el calor de siempre. Parecía una sombra alargada que me seguía a cada paso. Estaba ordenando los cojines del sofá, limpiando el polvo de las estanterías, intentando llenar un silencio que ya no sabía cómo romper. Y entonces levanté la vista hacia la pared principal, justo encima de la chimenea. Allí había colgado, durante más de 20 años, la fotografía familiar de la que más orgullosa me sentía. El marco seguía allí, vacío. La fotografía ya había desaparecido. Sentí cómo se me helaba la sangre. Durante años esa imagen había sido el testimonio de lo que construimos juntos. Álvaro, pequeño, sentado en mis piernas, mi marido a un lado, yo en el centro. Era nuestra historia, y ahora era un rectángulo desnudo de polvo, más claro que el resto de la pared. Como si alguien hubiera decidido borrar no solo la foto, sino mi lugar dentro de ella. Me acerqué al armario de madera donde guardaba el álbum con las fotos desde que Álvaro era bebé. Siempre lo mantenía ordenado, envuelto en papel de seda, como si guardar recuerdos pudiera detener el tiempo. Pero cuando abrí el cajón, el espacio estaba vacío. Ni un solo álbum, ni una sola fotografía. No era un descuido. No era casualidad. Lo supe en el mismo instante en que mis dedos tocaron la madera fría. Alguien lo había hecho con intención. Alguien había querido borrar mi rostro de la historia de esta casa. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el armario abierto. En mi cabeza, las risas de cumpleaños, las meriendas interminables, los días en los que Álvaro me abrazaba sin pensar, se entremezclaban con el silencio brutal del presente. Llamaron al timbre. Era Rosario, mi vecina de toda la vida. Encarnación, me dijo, con esa voz de quien teme estar metiéndose donde no debe. Ayer vi a Virtudes y a Álvaro saliendo de tu casa con una bolsa grande. ¿Una bolsa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, como de viaje. Iban deprisa. No me saludaron. No hizo falta que dijera más. Sentí como un pedazo más de mi historia se iba con esa bolsa. Cada palabra de Rosario era una confirmación silenciosa de lo que ya intuía. No era un malentendido. Era un borrado deliberado. Cuando ella se marchó, volví a quedarme sola frente a la pared vacía. Me acerqué despacio y pasé la yema de mis dedos por el contorno más claro del marco desaparecido. Allí, hace tantos años, había estado mi risa, había estado mi orgullo, había estado mi maternidad. Recordé el día en que hicimos la foto. Álvaro no paraba de moverse y yo lo sostenía en mis piernas, cantándole para que mirara a la cámara. Todos reímos ese día. Ahora ese recuerdo parecía ajeno, como si perteneciera a otra familia. A una familia en la que yo ya no existía. Entré en mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba los documentos de la casa. Escrituras, facturas, recibos antiguos. Allí, entre papeles amarillentos, estaba lo único que todavía llevaba mi nombre: el título de propiedad de la vivienda. Lo extendí sobre la mesa,
alisando los bordes con las manos. Por primera vez en días, el dolor dejó de ser solo dolor. Sentí algo distinto, una semilla minúscula, pero firme, que empezaba a crecer en silencio. No tenía intención de gritar. No ibas a mendigar que me devolvieran un lugar que ya habían decidido quitarme. Si ellos querían borrar mi rostro de las fotos, yo grabaría mi nombre en piedra. El timbre sonó temprano. Cuando la luz de la mañana apenas empezaba así a filtrarse por las cortinas de mi salón, aquel sonido no tenía nada de cotidiano. Era seco, insistente, casi agresivo. Me quedé quieta unos segundos, con la bata aún ceñida al cuerpo, sintiendo cómo el silencio de la casa se quebraba de golpe. Cuando abrí la puerta, allí estaba Álvaro, mi hijo, el mismo que 2 días antes había permitido que borraran mi rostro de nuestras paredes. Su rostro no mostraba culpa ni arrepentimiento, mostraba algo más frío, más distante. No traía flores, no traía un abrazo, solo un «tenemos que hablar», dicho con un tono que ya no era de hijo, sino de alguien que venía a negociar. El pasillo entero se volvió más estrecho cuando cruzó la puerta. Nos sentamos en la sala de estar. El reloj de pared marcaba un compás seco que parecía acompañar cada pausa calculada de sus palabras. Álvaro no habló de lo ocurrido en la cena. No mencionó las fotos desaparecidas. Comenzó, en cambio, con un «mamá». Tú sabes que con el tiempo hay que organizar ciertas cosas. Lo escuché sin interrumpir. La voz de mi propio hijo sonaba como la de un extraño. Me habló de seguridad, de papeles, de simplificar todo por si algún día pasa algo, y entonces lo dijo sin rodeos. Quizás podríamos poner la casa a nombre de todos. Mamá, así será más fácil cuando tú ya no estés. Aquellas palabras no cayeron como un golpe repentino, sino como una cuerda que se va tensando lentamente alrededor del cuello. No era una propuesta, era una advertencia vestida de preocupación. Levanté la vista. Él no podía sostener mi mirada. ¿Sabes qué me dijo Soledad anoche? Continuó, buscando justificarse. Me dijo, mamá ya no está sola, ahora somos nosotros. Y tiene razón. Nosotros. Esa palabra se clavó en mi pecho como un sello final. Ellos eran nosotros. Y yo ya no pertenecía. Miré la ventana abierta. La luz de la mañana parecía más blanca que de costumbre. Como si todo estuviera demasiado expuesto. Álvaro hablaba de futuro. Pero en realidad me estaba dejando claro que ya no formaba parte del suyo. No respondí. Ni una sola palabra. Me limité a mirarlo, a sostenerle la mirada con la calma de quien ha aprendido a escuchar las amenazas disfrazadas de consejos. El silencio se hizo tan denso que hasta el reloj pareció detenerse. Lo vi incomodarse, moverse en el sofá, como si no entendiera por qué no gritaba, por qué no lloraba. Pero yo no iba a regalarle más de mi dolor. Aquella fue mi primera jugada. El silencio calculado. Cuando finalmente se levantó, supe que algo se había quebrado de forma irreversible entre nosotros. Minutos después de que se marchara, el teléfono sonó. ¿Encarnación? La voz de Rosario sonaba nerviosa. Perdona que te moleste tan temprano, pero esta mañana había un hombre preguntando en la portería por los papeles de la casa. No sé quién era, pero tenía pinta de gestor. Mi mano se cerró con fuerza sobre el auricular. El aire que había en el salón se volvió metálico, frío. Ya no era solo una conversación incómoda con mi hijo. Era una declaración de guerra silenciosa. Gracias, Rosario, dije despacio.
Ya entiendo. Colgué el teléfono con una calma que no sentía. Caminé hasta la ventana y miré la calle que tantas veces había visto desde que Álvaro era un niño. Esa misma calle ahora parecía un territorio ajeno, un tablero de ajedrez. No volveré a ser una invitada en mi propia casa. Y esa promesa se grabó en mí, como una línea que nadie más podría borrar. El día amaneció claro, pero dentro de mí no había ni rastro de luz. Me levanté antes de que el reloj marcara las 8. Abrí el armario y saqué el conjunto de chaqueta azul marino que siempre guardaba para las ocasiones serias. Hoy no era un día cualquiera. No iba a esperar una llamada, ni una explicación. Hoy elegía no temblar. Alisando las mangas frente al espejo, vi a una mujer distinta a la que, semanas atrás, se quedaba en silencio mientras otros decidían por ella. Metí en mi bolso el sobre con los documentos que había guardado desde que mi marido falleció. No llamé a Álvaro. No envié ningún mensaje a Soledad. Si ellos habían empezado a borrar mi historia, yo misma iba a trazar la línea que no podrían cruzar. Cerré la puerta despacio, con la calma de quien ya no espera permiso. La notaría de Chamberí no había cambiado en décadas. Las mismas lámparas antiguas, las mismas sillas de madera pulida que conocían demasiadas historias familiares. Cuando entré, el olor a papel viejo y tinta me recibió como a una vieja vena, amiga. Encarnación, dijo Vargas, el notario, al verme. ¿Cuánto tiempo? Necesito revisar los documentos de la casa. Respondí sin rodeos. Vargas frunció el ceño, sorprendido por mi tono firme. Me condujo a su despacho. Abrió el archivo con mi nombre y comenzó a hojear papeles que llevaban más de 20 años guardados. El tic-tac de su reloj de bolsillo llenaba los silencios. De pronto, sus cejas se arquearon. «Aquí hay algo que dudo que tu hijo conozca», dijo en voz baja. Me incliné hacia adelante. En sus manos había una carpeta amarillenta con la firma de mi difunto esposo. Su rostro reflejaba la seriedad de quien ha encontrado un detalle que cambia el juego. Nos sentamos en la sala pequeña de la notaría. Vargas extendió frente a mí una hoja con letras casi desvanecidas por el tiempo. «Tu marido dejó establecido un usufructo vitalicio», explicó. «Significa que la propiedad es tuya mientras vivas. Nadie puede echarte, venderla ni modificarla sin tu autorización. Ni siquiera tu hijo». La frase cayó como un rayo silencioso. No era venganza. Era justicia. Todo este tiempo había llevado conmigo el poder que ellos intentaron arrebatarme. Apreté el borde de la mesa con las manos. Por primera vez en semanas, sentí cómo algo se afirmaba dentro de mí. No era una sombra en mi propia casa. Era la dueña. Salí de la notaría con el sobre bien guardado. La brisa de Chamberí me rozó el rostro mientras me dirigía al café de la esquina, aquel donde solía esperar a Álvaro cuando era niño. Pedí un cortado. Me senté junto a la ventana y saqué de nuevo los documentos. El papel ya no me parecía frágil. Era una muralla. Mis dedos no temblaban al pasarlos, como si mi pulso hubiera encontrado un nuevo ritmo, el de una mujer que ya no acepta ser apartada. Saqué una pequeña nota adhesiva de mi bolso. Con letra firme escribí: «Nadie borrará mi historia». La pegué en la primera página de los documentos. No era un gesto impulsivo, era una declaración. Mientras guardaba el sobre, una calma distinta se instaló en mi pecho. Ya no sentía solo dolor, sentía fuerza. Ellos aún no lo saben, pero la guerra ya no es suya, es mía. Y con esa frase grabada en mi mente, terminé el café. Dejé una moneda sobre la mesa y salí caminando despacio, pero erguida. El teléfono sonó cuando aún estaba preparando el café.
La voz de Álvaro llegó clara, sin emoción, como si hablara con alguien que ya no formaba parte de la familia. «Mamá», dijo, «esta noche haremos una reunión familiar en casa a las 8». No preguntó si podía, ni siquiera si quería. Lo dijo como si yo fuera una invitada más, una espectadora de decisiones que ya estaban tomadas. «Perfecto», respondí con frialdad. Cuando colgué, no sentí rabia, sentí cálculo. Era la confirmación de que el juego había empezado y yo tenía mi primera carta bien guardada. Me serví el café despacio. No tenía miedo. No más. La sala de estar estaba iluminada con una luz amarilla tenue cuando entraron Soledad y Álvaro. Yo ya estaba sentada. No necesitaba anunciarme. Era mi casa. «Mamá», dijo Soledad con esa voz melosa que usaba cuando intentaba imponer algo disfrazándolo de dulzura. «Pensamos que, para hacer las cosas más simples, deberíamos poner la casa a nombre de todos, para evitar problemas más adelante». Hablaba en plural, como si ella fuera la dueña del futuro y yo una firma molesta en un papel. Álvaro asentía sin mirarme a los ojos, como si ya hubieran ensayado este pequeño teatro familiar. Lo escuché sin pestañear. No sabían que, desde hacía una semana, ya había estado sentada en la notaría leyendo cada línea de mi usufructo vitalicio. La penumbra se espesó cuando guardaron silencio, esperando mi aprobación. No la tuvieron. Me limité a cruzar las manos sobre la falda. Dejé que hablaran. Dejé que se hundieran solos en su propio discurso. «Antes del verano todo estará listo», dijo Soledad. «Así cuando viajemos, no tendremos que preocuparnos por los trámites. Antes del verano». La frase brilló como una confesión no buscada. Querían cerrar todo rápido, con mi firma dócil al final. No sabían que ya no era la encarnación que callaba, cuando Álvaro empezó a mencionar las ventajas legales y la seguridad para todos. Abrí el bolso despacio. El sonido del cierre metálico pareció más fuerte que sus palabras. Saqué la carpeta que había guardado como un arma. «¿Sabéis qué es esto?», pregunté con calma. Los dos callaron. Coloqué los documentos de la notaría sobre la mesa, girándolos hacia ellos. La luz golpeó el sello oficial en la esquina inferior. «Es el usufructo vitalicio que firmó vuestro padre hace años», dije. «Significa que esta casa es mía mientras viva. Nadie, absolutamente nadie, puede disponer de ella sin mi consentimiento». El rostro de Álvaro se tensó. El de Soledad perdió color. La falsa seguridad con la que habían llegado se desmoronaba sin necesidad de gritar. No levanté la voz. No hacía falta. El poder, cuando es real, no necesita ruido. Salí a la terraza cuando la tensión empezó a ahogarlos. La brisa nocturna me golpeó la cara con un frescor distinto. Era la misma casa, el mismo lugar, pero yo no era la misma mujer. Detrás de mí, el silencio era denso. Ni una palabra, ni una réplica. Habían visto, por primera vez, que no podían borrar mi historia con un par de firmas. Apoyé las manos sobre la barandilla fría y respiré profundamente. Esto no era el final. Era solo el primer golpe. Ellos pensaban que no me quedaba nada. Esta noche vieron la primera grieta en su plan. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio espeso, de esos que te aprietan el pecho como si la oscuridad tuviera peso. Me quedé despierta, mirando el techo, sin entender por qué mi respiración sonaba tan fuerte en medio de la noche. Algo no estaba bien. Entonces lo escuché. Un ruido seco, muy leve, como un clic metálico en la puerta de entrada. No era el crujido de la madera ni el viento.
Era una presencia. Me incorporé lentamente, en silencio, con los pies descalzos sobre el suelo frío. El silencio no siempre significa calma. A veces significa peligro. La penumbra del pasillo me envolvía mientras avanzaba hacia la sala. La puerta principal no estaba cerrada como yo recordaba. Estaba entreabierta. Muy poco. Apenas unos centímetros. Suficiente para helarme la sangre. No vi a nadie, pero el aire olía distinto, como si otra respiración se hubiera mezclado con la mía. Miré a mi alrededor. La lámpara pequeña del mueble estaba torcida. El tapete desplazado unos centímetros. No se habían llevado nada. Habían venido a otra cosa. Sobre la mesa de la cocina había un sobre blanco. Sin nombre, sin remitente. Solo mi nombre escrito con una letra desconocida. Lo abrí con las manos firmes, aunque por dentro sentía el corazón golpeando en silencio. La hoja decía: «Ya no te necesitamos aquí». 5 palabras, tan simples y tan afiladas como una navaja. No necesitaban insultos. El mensaje era claro. Querían que me fuera. Querían que entendiera que la guerra ya no era invisible. Me encerré en mi habitación y apoyé la espalda contra la puerta, como si necesitara sentir la madera para no perder el equilibrio. La luz tenue de la lámpara cayó sobre la carta abierta en mis manos. La leí 1 vez, 2 veces, 3 veces. No lloré, no grité. Cada palabra se clavó en mi memoria como un clavo que no pienso sacar. Analicé la caligrafía. La tinta, el tono, era familiar en su frialdad. Esto no era un malentendido familiar. Era una declaración de guerra. Me levanté con la determinación de quien ha vivido demasiados inviernos como para dejarse intimidar por un papel. Caminé hasta la puerta principal y saqué de un cajón la cerradura de repuesto que había guardado desde hace años. La misma que mi marido y yo compramos cuando aún confiábamos en el futuro. Con manos seguras. Cambié la cerradura en la oscuridad. El clic final resonó en la noche como un juramento silencioso. No podían entrar sin permiso otra vez. No en mi casa. Esa noche, mientras el viento soplaba por la calle vacía, supe que algo se había quebrado para siempre. Cruzaron la línea esta noche, y yo no volveré a ser la mujer que callaba. La mañana después de la intrusión, amaneció fría, como si Madrid misma hubiera decidido ponerse del lado de la verdad. No dormí. No podía. A las 8 en punto ya estaba frente a la comisaría de policía, con la carta doblada dentro de mi bolso. No era un papel cualquiera. Era una amenaza. Caminé hasta el mostrador y pedí hablar con un agente. Un joven con uniforme planchado me miró con la sonrisa automática de quien no espera nada grave. Pero cuando apoyé el sobre la mesa y le conté cada detalle, la puerta abierta, el olor en la casa, las cosas movidas, su expresión cambió. «¿Vive usted sola?», preguntó, más serio. «Sí», respondí. «Pero esta no es una historia de miedo. Es una historia de propiedad». Su bolígrafo empezó a moverse más rápido. Cuando terminé, firmé la denuncia sin dudar. Ya no era una víctima, era la demandante. Horas después, entré en el despacho de mi abogada, en Chamberí, un lugar pequeño, pero con olor a café y libros serios. Ana Beltrán había llevado los papeles de mi marido hace años. Sabía bien qué significaba esa casa para mí. Puse la carta frente a ella. La leyó sin levantar la vista, como si la frialdad de las palabras hablara sola. «Esto no es solo una amenaza», dijo finalmente. «Esto es presión psicológica. Podemos solicitar medidas cautelares y además vamos a dejar constancia legal de tus derechos de propiedad».
Por primera lan en semanas. Sentí que alguien hablaba mi idioma, el de la estrategia, no el de la súplica. Ana me explicó las opciones. Orden de alejamiento. Burofax de advertencia legal. Documentación oficial sobre el usufructo vitalicio. Tomé cada palabra como un ladrillo en un muro que ya no podían derribar. Al mediodía, el burofax salió de la oficina. Uno para Álvaro, otro para Soledad. Frío, impecable, legal. Notificación de derechos de usufructo y advertencia de consecuencias legales ante nuevas intromisiones. No eran gritos, era la ley escrita. Un lenguaje que no podían torcer con lágrimas ni manipulaciones familiares. El cartero legal lo entregaría esa misma tarde. Y cuando eso ocurriera, no habría vuelta atrás. No pasaron ni 2 horas antes de que Álvaro apareciera en la puerta de casa. No llamó al timbre, golpeó. ¡Fuerte! Soledad entró detrás, con los labios apretados como cuchillas. ¿Qué es esto, mamá?, espetó Álvaro, agitando el burofax en el aire. Me levanté despacio de la silla del salón. No necesitaba gritar. Lo miré fijo, como quien sabe que, por primera vez, el poder está de su lado. Esto, dije pausadamente, es mi respuesta. Esta casa sigue siendo mía. Y ahora, eso no es una opinión, es un documento. Soledad hizo un gesto de desprecio, pero no dijo nada. Sabía que cada palabra mía pesaba más que sus sonrisas falsas. Álvaro cerró la puerta con un golpe seco. Soledad se giró antes de salir y susurró: «Esto no ha terminado». La miré sin pestañear. No necesitaba promesas ni amenazas para entender que, en realidad, recién empezaba. Me quedé sola en el umbral, con la cerradura nueva y el aire frío rozando mi rostro. Por primera vez, el miedo no me paralizaba. Me sostenía. A partir de este punto, no había vuelta atrás. Para ninguno de nosotros. La semana después de que el burofax llegó a sus manos, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un territorio helado. Álvaro y Soledad dejaron de hablarme. No fue una discusión abierta. No hubo portazos ni gritos. Solo silencio. Silencio al pasar por el pasillo. Silencio al cruzarnos en la cocina. Silencio cuando me sentaba en la terraza por las tardes. Pero no era un silencio vacío. Era un cálculo. Lo sentía en el aire, denso y controlado. Ya no intentaban manipularme con sonrisas o frases suaves. Ahora eran fríos, organizados, midiendo cada gesto. Y yo también observaba, porque la batalla ya no era privada. Era la calma tensa antes de la tormenta. Unos días después, salí temprano y entré en la pequeña cafetería de siempre, en la esquina de la calle Trafalgar. El aroma a café recién hecho y tostadas no logró disimular las miradas de las mesas vecinas. «Dicen que la madre echó al hijo de la casa», susurró una voz. «No, fue la nuera la que lo arregló todo», contestó otra, apenas audible. No necesitaban hombres. Eran mis vecinos. Y lo que antes era una historia de familia se había convertido en un rumor público. Soledad había empezado a tejer su versión. La víctima perfecta. Me quedé quieta, con la taza caliente entre las manos. No interrumpí. No aclaré nada. A veces, el poder no está en hablar, sino en dejar que los demás revelen quiénes son. Al salir de la cafetería, me crucé con Carmen, amiga de toda la vida. Me tomó del brazo y me habló en voz baja, casi como si temiera que las paredes escucharan. «Encarnación, sé lo que están diciendo. Y también sé lo que de verdad pasó con esa casa. Yo estuve allí cuando tu marido firmó los papeles. Sus palabras fueron como una brisa cálida en medio de un invierno gélido». Me miró a los ojos, con una firmeza que reconocí,
la de quien no huye. Si necesitas testigos, cuentas conmigo. En esa esquina de Madrid comprendí algo importante. No estaba sola. La historia de mi casa no solo vivía en documentos, vivía también en la memoria de quienes aún recordaban la verdad. Días después, me senté frente a Ana Beltrán en la notaría. Extendimos los documentos sobre la mesa. El usufructo vitalicio, la denuncia por intrusión, las notificaciones legales. «Encarnación», dijo Ana con su tono pausado. «Cuando publiquemos esta protección notarial, todo será oficial. Nadie podrá fingir que no lo sabía. Era la diferencia entre luchar en la sombra y hacerlo a plena luz. No había marcha atrás. La verdad dejaría de ser privada». Miré la tinta negra sobre el papel y sentí cómo algo dentro de mí se afirmaba. Era la historia de mi vida escrita en cláusulas legales. Y esa historia, esta vez, no podían borrarla. Esa noche, mientras acomodaba los papeles en mi escritorio, el teléfono sonó. Era Álvaro. «Esto no puede seguir así», dijo, con una voz tensa, contenida. «Sí puede», respondí. El silencio que siguió fue corto y afilado. Luego colgó. Apoyé el auricular con calma. No era miedo lo que me atravesaba. Era claridad. La tormenta que temían ya estaba aquí. Y yo no era la que huía. El sábado por la tarde, cuando llegué a la sala de juntas de la comunidad, el sol ya se inclinaba detrás de los edificios de Chamberí. No llevaba maquillaje ni un bolso pesado, solo una carpeta delgada, bien cerrada. Álvaro y Soledad estaban sentados juntos en el centro de la mesa, con 3 sillas ocupadas por rostros conocidos, vecinos que fingían neutralidad, pero a los que Soledad seguramente ya había explicado su versión. Nadie me ofreció un asiento. Lo busqué yo misma. Lo hice en silencio. «Gracias por venir», dijo Soledad, con ese tono dulce que aprendí a reconocer como un arma. «No tenías por qué venir sola», añadió Álvaro. Pero ni siquiera me miró a los ojos. Sabían que yo estaba ahí, pero creían que podían controlar la escena. El aire en la sala era seco, casi cortante. Soledad fue la primera en hablar. Su voz era medida, ensayada. «Esto no puede seguir así», dijo. «Todos aquí saben que mamá está confundida. Necesitamos poner orden, que la casa vuelva aquí a ser de la familia». No dijo nuestra familia, dijo la familia, como si yo fuera una extraña ocupando un espacio que ya no me pertenecía. Álvaro asintió como un alumno que repite un guión aprendido. Hablaron de gestionar la propiedad juntos, de evitar más escándalos. Todo sonaba tan limpio, tan frío. Apreté la carpeta con calma. No respondí. El silencio, bien usado, pesa más que un grito. De repente, la puerta se abrió. Todos giraron la cabeza. Rosario y Carmen entraron despacio, con paso firme. Nadie las había invitado, excepto yo. Rosario habló primero. El día que desaparecieron las fotos familiares, los vi a ambos bajar con una bolsa grande. Señaló directamente a Álvaro y Soledad. Eran las 5:43 de la tarde. «Tengo buena memoria», Carmen asintió y continuó. «¿Y semanas antes?» Soledad me preguntó si Encarnación firmaría la cesión de la casa, que sería más fácil si ella no entiende los papeles. En la mesa. Soledad perdió por un segundo su sonrisa perfecta. Rosario abrió su móvil y mostró una imagen impresa, la cámara de seguridad del portal. Álvaro, con la bolsa negra. Soledad, detrás. Ninguna palabra suya podía borrar eso. Tomé aire mientras Ana, mi abogada, y Vargas, el notario, entraban en la conversación por altavoz. «Buenas tardes», dijo Vargas con voz clara.
Solo para recordar que la señora Encarnación posee cláusula de usufructo vitalicio y derecho exclusivo de conservación. Ningún traspaso, cesión ni gestión es válida sin su consentimiento escrito y verificado. Sus palabras cayeron como un espejo legal frente a ellos. Cada mentira que habían repetido se reflejaba ahí, desnuda, sin maquillaje. Abrí mi carpeta, saqué los documentos uno a uno, la denuncia policial, el burofax y los borradores de las declaraciones de Rosario y Carmen. No los golpeé sobre la mesa. No era necesario. Solo los dejé allí, en silencio, como un martillo invisible. Álvaro bajó la mirada. Soledad apretó la mandíbula. El teatro se había terminado. Cuando todo acabó, el pasillo de la sala estaba vacío. Álvaro salió primero, sin decir palabra, como si el peso de lo escuchado lo aplastara. Soledad se quedó un segundo más. «¿Esto no ha terminado?», susurró. No respondí. La puerta se cerró sola tras ella. No fue un portazo. Fue más frío que eso. Fue definitivo. Exhalé despacio. No era euforia, era equilibrio. Lo que se había roto esa tarde no era la familia. Era la ilusión de que yo me rendiría. Vinieron buscando una confesión. Se marcharon con un expediente legal. Silencio en mi cocina. Hervidor cantando como un pájaro teimoso. Desde la noche de la sala comunitaria, nadie volvió a tocar a mi puerta con exigencias. Ordené los papeles, los metí en la carpeta azul y las subí al armario alto, junto al bote de harina. El balcón exhalaba aire frío. Madrid, en invierno, huele a metal y pan. No es victoria lo que siento. Me digo, es equilibrio. La soledad intenta entrar, pero la recibo con mis rutinas. Barro el suelo, enderezo las sillas, enciendo la radio bajita. Ser matriarca no siempre es presidir. También es sostenerse en pie cuando nadie aplaude. Sonó el teléfono pasada la medianoche. Miré el número. Álvaro. Respondí sin prisa. Su voz no traía eco de sofás ni de terceros. Era una cuerda floja. «Mamá, ¿podemos hablar sin nadie más?» No hubo disculpa, pero tampoco hubo cuchillos. Le propuse vernos fuera, a la luz del día y con gente alrededor. «Parque de Olavide, mañana a las 5», dije. «Bien», murmuró, y colgó como quien guarda un cristal. El parque olía a castañas y tierra húmeda. Nos sentamos con un banco de por medio, como dos orillas que aún no se atreven a tender puente. Álvaro tenía ojeras y esa rigidez de los hombres que han decidido no llorar. Habló de presiones, de orgullo, de la deuda de imagen que lo devora desde que decidió gustarle a todos. «Lo hice mal, mamá», confesó, con la voz empañada. Lo miré sin rescatarlo. He pasado media vida interpretando silencios. Hoy no haría trampas. «Sigue», pedí, y siguió. Que el plan de la casa fue una bola de nieve. Que Soledad empujaba, y él no supo atarse a nada que no fuera su miedo. No me pidió perdón, pero dejó el terreno para sembrar esa palabra. No lo llevé a casa. Fui yo quien señaló la puerta del salón parroquial, a la vuelta de la esquina, allí, sobre una mesa plegable. Coloqué mis límites como panes. Claros, comestibles, suficientes. La casa no es moneda. El respeto precede a la llave. Si necesitas ayuda, habrá pasos concretos, mediación, cuentas abiertas, nada de secretos, y no más llaves para entrar cuando yo duermo. Álvaro asintió con lágrimas sin teatro. No firmamos nada. Entendimos mucho. En un papelito. Escribí teléfonos de apoyo jurídico y de la parroquia. Él lo guardó con torpeza, como se guarda una semilla que da vergüenza y haber ignorado. Al anochecer, regué el romero del balcón.
Aguanta todos los inviernos. Pienso. Aprende del viento, pero no se rompe. Toqué la maceta y olí mis dedos. Paciencia, cocina, hospital, ser madre sin perderme. Dije a los tejados. No es en reconciliación lo que llega. Es una recalibración lenta, de relojero. La prueba, lo sé. Todavía no así ha aparecido. La misericordia sin memoria es ingenua. Con memoria es elección. Pasaron unos días de calma obstinada, en el grupo de la comunidad. Alguien felicitó a Rosario por su valentía. Alguien más, desde un número desconocido, intentó llamarme amargada. Bloqueé sin ceremonia. En la cocina, el silencio ya no sonaba a castigo, sino a espacio. Coloqué la carpeta azul en el estante medio. Ya no necesitaba subir a la silla para alcanzarla. Preparé un caldo y dejé que el vapor escribiera sus letras en la ventana. Pensé en Álvaro de niño, en sus rodillas heridas y en su risa de caballo desbocado. Pensé en mí de entonces, tan dispuesta a perdonarlo todo. Ahora sé que hay perdones que salvan y perdones que desaparecen a las madres. Yo elijo el primero, con la luz encendida. El teléfono volvió a sonar un jueves gris. Álvaro. Respiré hondo antes de descolgar. Su voz ya no llevaba las sílabas de soledad. He hablado con un abogado. Mamá, dijo. Me ha explicado lo del usufructo y lo de mi orgullo. No supe si sonreír. Bien, respondí. Entonces ya sabes por dónde empezar. Cayó un segundo largo. Quiero arreglarlo sin dañar más. Puedo ir a verte el sábado, solo yo. Miré el reloj. Mis condiciones sabían echar raíces. Ven a la parroquia a las 6, contesté. Seguimos con mesa y luz. Aprobó con un susurro. Esa noche, mientras el hervidor cantaba de nuevo. Abrí la carpeta y la hojeé sin temblor. El burófax ya era pasado. Pero seguía siendo mi armadura. Puse encima una foto vieja que Rosario me imprimió del pasillo. Álvaro cargando la bolsa aquella tarde. Su hombro inclinado, su prisa culpable. No era para herirlo. Era para no volver a dudar de mi memoria. Cerré la carpeta. Apagué la radio y me permití un minuto de tristeza limpia. De esas que no piden nada a nadie. Después lavé la taza de té y la dejé boca abajo. El agua resbaló como una bendición breve. El sábado llegó con luz fría. En la parroquia olía a bancos encerados. Álvaro apareció puntual, sin perfume, con una libreta pequeña. Hablamos de pasos, desbloquear cuentas, reconocer por escrito el respeto a mi derecho. Buscar terapia familiar si él lo quisiera. No me prometió milagros, y yo no los pedí. Le ofrecí una cosa sencilla. Si tropiezas, me llamas antes de esconderte. Al salir, le di un abrazo corto, de madre que presta abrigo, pero no se desvanece dentro. Caminé a casa con un peso nuevo, no de carga, sino de estructura. En el balcón, el romero seguía verde a pesar del hielo. Lo rocé de nuevo. La ciudad sonó a campanas y frenos. Es invierno todavía, pensé. Pero ya no es aquel invierno en el que yo era una invitada en mi propia vida. Hay distancia, sí, y habrá pruebas. La misericordia necesita pruebas, y las pruebas suelen llegar sin avisar. Cerré los ojos un instante, sosteniendo la barandilla. Luego los abrí, porque lo aprendido merece estar despierto. Ahora, por la mañana. El timbre del horno anunció el pan tostado y, casi al mismo tiempo, el teléfono vibró con el aviso del registro. La carta certificada y la notificación judicial habían sido entregadas a Soledad. No hubo júbilo en mi cocina. Solo el sonido doméstico del agua al hervir y el perfume sobrio del café. Coloqué la carpeta en la balda alta, no para esconderla, sino para verla cerrada.
A partir de hoy, la historia tenía constancia. No era un murmullo, era un hecho. Respiré hondo. La casa seguía conmigo. Esa reciprocidad era mi forma de paz. Bajé a por leche. La portera me saludó con su bata pas a cuadros y una mirada más ligera. ¿Todo bien, doña Encarna? Asentí. No dije victoria. Dije orden. Cuando regresé, el sol abría una cuña en el mantel. Me serví el café con la calma de quien sabe contar hasta 10 y dejé que el silencio fuese compañía y no castigo. Habían llamado a las puertas que indica la ley. Yo, en cambio, ibas a abrir las mías solo cuando el respeto llamara de vuelta, sin empujones ni atajos. A media mañana. Esperé a Álvaro en la acera de su barrio. Venía sin maletín, sin retórica, con los hombros hundidos y la voz discreta. «Está furiosa», dijo. «Lo ha contado a todo el mundo». No hubo reproches. «Estoy cansado de versiones». Me preguntó qué aspecto tenía un camino de vuelta a la dignidad. Respondí despacio. Cada palabra apoyada en la otra. La verdad primero. La responsabilidad después. Y distancia allí donde el respeto no puede vivir. No le hablé de sacrificios. Le hablé de hábitos, de límites y de tiempos. Un puente no se cruza corriendo si está recién construido. En el registro de la propiedad, el cristal del mostrador devolvía un Madrid pálido. Pedimos una nota simple actualizada. La funcionaria tecleó, leyó, imprimió. Las anotaciones de mi usufructo vitalicio y de conservación estaban claras, limpias como una campana. Álvaro siguió con el dedo las líneas que había pasado por alto meses antes. Lo vi y miré a otro lado. Susurró. No lo consolé. La compasión, cuando llega muy pronto, sirve menos que la verdad. Firmé la solicitud. Guardé el papel y sentí que el documento era un espejo. No añadía nada nuevo a mi identidad, pero devolvía con nitidez lo que otros prefirieron desenfocar. Nos sentamos luego en el patio de la parroquia, a la sombra de un naranjo con fruta pequeña y amarga. Le dije las últimas líneas, las que ya no admiten paréntesis. No habrá llaves compartidas, no habrá peticiones de dinero disfrazadas de urgencia. No soy banco ni coartada. Si decide divorciarse, será su elección. Si decide quedarse, también. La casa no es una ficha. Si quiere relación, será sobria, pautada y respetuosa. Visitas fijadas, mensajes claros, palabra que se cumple. Me preguntó si perdonar era olvidar. El perdón es una memoria que elige la paz. Respondí. Lo vi asentir, no como quien gana, sino como quien entiende el precio. Volvimos caminando sin planes. No le ofrecí subir. Por la tarde tocó al timbre con una caja sellada. No la puso en mis manos, la dejó sobre la mesa del salón. Las fotos, dijo. No pidió quedarse. Puse a hervir agua. El té ocupa los silencios sin volver los interrogatorios. Se sentó en el borde del sillón, como un alumno que escucha el propio latido. «No vengo a pedir», dijo al fin. «Vengo para empezar». No hubo discurso. Hubo aire. Asentí. El nuevo comienzo no dependía de mi ternura, sino de su constancia y su paciencia. Cuando se fue, abrí la caja con cuidado de archivera. Estaban los marcos, el álbum de tapas azules, la foto grande del verano en Cádiz, la del primer día de escuela cosida con hilo rojo antiguo. No lloré. Saqué un álbum nuevo y escribí en la cubierta: «Lo que se aprende». Deslicé cada imagen en su funda, dejando espacio para fecha y contexto breve. Algunas esquinas llevaban la marca reciente de haber sido retiradas con prisa. También eso entraría en el registro de la memoria, sin rencor pero sin barniz. En la última fundita guardé la carta anónima.
no para verla a diario, sino para no negarla nunca. En el balcón, la maceta de romero pedía agua. El aroma subió derecho, como una columna mínima. Llamé a Rosario para agradecerle la valentía. Quedamos en tomar un café el domingo. Luego llamé a Carmen. ¿Y si nos escapamos a Cádiz unos días? Reímos con complicidad. Dentro, el reloj de pared marcó la hora con un golpe sobrio. La casa ya no sonaba a defensa, sonaba a casa. La diferencia es clara. En la defensa se vigila, en la casa se habita. Me senté a escribir 3 líneas para mí. No para el mundo. Ser madre sin perderme. Ser abuela cuando la vida lo permita. Ser mujer todos los días. Doblé el papel y lo guardé con los documentos. No como cláusula, sino como brújula. Afuera. Las campanas trazaron un círculo en el aire. Apagué la luz del salón. Dejé encendida la del pasillo. Algunas puertas se cierran para que otras no tengan que golpear. La noche, al fin, parecía cuidado y no alerta. Esa noche soñé con una mesa larga y sillas suficientes. Nadie pedía el sitio de nadie. Cada plato tenía nombre y cada nombre tenía historia. Al despertar, no busqué señales. Las señales se buscan cuando uno todavía duda de su paso. Yo, en cambio, tenía paso y tenía casa. Abrí la ventana y dejé entrar la mañana con su rumor de mercado. Voces, fruta, papel de estraza y una bicicleta que chirría. El mundo seguía igual. Yo no. El aire nuevo no borraba el pasado. Lo ordenaba. Sigo de pie sin temblar. No gané una guerra. Conservé un hogar. Dentro de estas paredes y dentro de mí. He aprendido que el honor familiar no se grita. Se sostiene con límites claros y una memoria que elige la paz. En nuestras tradiciones y fiestas familiares, una silla puede humillar o abrazar. Hoy elijo mesas donde nadie sea borrado. Ser madre no es entregar la casa ni la dignidad, es cuidarla sin rencor. Cuando el silencio te expulsa, ¿qué frontera dibujas para recuperar el respeto? ¿A quién invitas a tu mesa y a quién le pides distancia? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Deja un 1 o di desde dónde nos ves. Si no te gustó, dime por qué. Gracias por estar aquí. Seguimos aprendiendo juntos.